Hoy es un día importante para todos los amantes del género y los adictos a Heroes of Might and Magic. Hoy sale en Early Access Son of Conquest. Son of Conquest ha estado en Early Access durante 2 años. ¿Quieres saber qué ha cambiado en este tiempo? Pues acompáñanos y te lo enseñamos. Bien, lo primero que podemos ver es que el menú del juego ha cambiado por completo. Pero no es que el menú del juego haya cambiado, sino que toda la interfaz de usuario ha sido remodelada y ya queda poco o nada que se parezca a lo que vimos hace 2 años. Y esto es realmente bienvenido, ya que uno de los elementos más flojos de aquella versión del 10 de mayo del 2022 era la interfaz de usuario. Otro de los elementos que en aquel momento no pudimos comprobar era la calidad de las traducciones. Pues bien, he de decir que no tengo ninguna pega sobre estas, y que se ha hecho un gran trabajo de traducción de todos los textos con una calidad extraordinaria, y es perfectamente disfrutable en nuestro idioma. Comentar que no está traducido literalmente del inglés, sino que se toman su propia licencia para traducir los textos. El editor de mapas que está integrado dentro del juego es otro de los elementos que se ha trabajado bastante y se nota. Aquella versión que nos entregaron se notaba algo escasa, y como es normal durante la etapa de desarrollo, la actual versión permite trabajar de manera más cómoda y rápida, facilitando el trabajo de los usuarios a la hora de crear tanto mapas como campañas, ya que ahora el editor también permite generar este tipo de partidas, y que no estaba incorporado hace 2 años. Otra de las mejoras ha sido la integración de mods y mapas con la herramienta de mod.io, pero no os llevéis a confusión, solo debéis entrar en esta parte del menú y allí veréis que aunque la versión de 2022 ya lo traía, se ha mejorado un poco para que se integre mejor con la interfaz de usuario. El contenido es otra de las cosas obvias que han cambiado, y es que si hace 2 años teníamos solo 2 campañas disponibles, la versión actual dispone de 4 campañas, una por cada facción del juego, completando así la canción de conquista y dando multitud de horas de diversión. Mientras que finalizar el juego podría estar sobre las 30 horas de juego, los más completistas podrían necesitar algo más de 100 horas para tenerlo todo. Pero todo esto es obviando que dispone de multijugador y de mapas de usuario, así que el límite lo pones tú. También tenemos un nuevo modo de juego, los mapas de desafío, unos mapas elaborados especialmente para poner a prueba tus habilidades y ayudarte a mejorar, haciéndolas perfectas para los jugadores deseosos de aprender nuevas estrategias y abordar nuevos desafíos. También el juego no ha parado de mejorarse en lo que se refiere a la IA de la máquina, para que suponga un desafío, aprendiendo a utilizar todos los hechizos en combate e ideando tácticas tanto en el campo de batalla como en el mapa de aventuras. La IA también ha mejorado en la gestión de tropas, utilizando de manera más eficiente los recursos para transportar tropas, invirtiendo en planos de construcción y utilizando portales y balizas para su beneficio. Sin mencionar que ahora lo hace todo más rápido y responde mejor que al comienzo del Early Access. La Babotion se ha asociado con el estudio Gothenburg Bitwave para llevar al juego soporte para Gamepad y para Steam Deck. Además, este mismo equipo está ya trabajando en llevar el juego a consolas Xbox y PlayStation, y es posible que también llegue a Nintendo Switch. Estos 2 años también han servido para la generación de mapas aleatorios, algo muy demandado en la comunidad de este tipo de juegos, los cuales ahora cuentan con 3 condiciones de victoria diferentes, 4 tamaños y un modo especial llamado equilibrado. Sigue siendo aleatorio, solo asegura que tú y tu oponente realmente comiencen en igualdad de condiciones. También han llevado el juego a la tienda GOG y añadiendo los logros al juego. Han actualizado la banda sonora y lanzado un libro de arte digital con un prólogo de nada menos que Gregory Fulton, el diseñador principal de Heroes of Might and Magic 3 y también el que está realizando el juego Funstratic. Por supuesto, la parte de multijugador, quizá la más importante, ya que es la que da longevidad a un juego. Desde hace ya tiempo disponemos de un multijugador implementado en el juego, permitiéndonos jugar con cualquier amigo o buscando nuevos amigos y desafíos a los que apalizar. Para ello tenemos disponible un lobby donde realizar todo este tipo de tareas. Lamentablemente el precio también ha cambiado desde la Early Access, y es que en aquel momento estaba a un precio base de unos 30 euros, mientras que ahora tiene un precio de 34 euros. No es un gran diferencial, pero había que decirlo y se dijo. Pero también hay que decir que está con un 20% de rebaja en este momento y es un juego que suele caer en rebaja, así que seguro que lo encontrarás con algún descuentillo. Por concluir, estos 2 años de desarrollo han servido al equipo de Lava Potion para pulir y para llevar lo que era su idea a lo que es el juego a día de hoy. Como podéis ver,
El juego es muy bonito y seguro que os va a gustar. Espero que este repaso de estos 2 años de desarrollo en el equipo para el equipo de Lava Potion en Son of Conquest os sirva de ayuda para ver todo el trabajo y el esfuerzo que se ha puesto en este juego. Por mi parte lo voy dejando por aquí. Un abrazo a todos y hasta la próxima.